The following podcast is not relating to my teachings and work at Delcina Medical Center and is for entertainment purposes only. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Bueno, bienvenidos todos de nuevo a un capítulo nuevo del podcast Life of Flow. Es un placer para mí estar acá en la compañía de mi co-host temporal durante la estadía en México, el doctor Antonio Muñoz. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Gracias, Miguel. Un placer nuevamente estar aquí sustituyendo a buen Lucas, que se la esté pasando muy bien. Le deseo, ojalá que esté bien. Y justo vamos a hablar de un tema que quizás hubiera sido de su interés. Vamos a ver. Estamos, para quienes nos escuchan, estamos en la Ciudad de México. Es agosto del año 2024. Y como es lo común, nos encanta venir a México, nos encanta grabar unos 5 o 6 programas, porque tenemos amigos del mundo con los que normalmente no podemos contar para efectos de grabaciones. Y pues qué mejor manera de hacer estos podcasts que simple y sencillamente sin preparación alguna, hacerles la invitación, traerlos, darles un micrófono y un par de audífonos y entablar la comunicación con un poquito de vino de nuestro viñedo personal, Venas de las Tierras. Blend, le pusiste blend. Sí. Esto no lo había visto antes. Está muy bonito, ¿eh? Anyways, como es común en Endolat, nunca tenemos problemas de audio o de viñedo. ¿Tienes audio y viñedo? ¿Te gustó? Tengo audio videos. Quisiera hacerle la bienvenida a la doctora Esme Vargas. Esme es cirujana vascular de Costa Rica. Esme, bienvenida. Un placer estar aquí con ustedes y probando este vino que realmente está espectacular. También me gustaría dar la bienvenida a Vanessa Rubio, una arqueóloga y cirujana vascular de la ciudad de Guadalajara, en México. También ha estado con nosotros en el podcast anteriormente. Vanessa, bienvenida y gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, también feliz de estar aquí degustando esto. Muy rico. A ver, uno de los temas que anterior a empezar la grabación estábamos discutiendo sobre diferentes tópicos que sería interesante discutir, es el hecho de que yo no veo desde un punto de vista así como frecuente en el quehacer mío como cirujano vascular, las referencias, al menos, y de nuevo, habrá muchísima tela que cortar, pero referencias para efectos de insuficiencia gonadal bueno, no sé cuál será la nomenclatura correcta, pero el síndrome de congestión pélvica, no sé si ya, creo que alguien me había corregido el otro día, pero en Estados Unidos yo quiero decir que tal vez he visto 2 casos en los últimos 2 años, lo cual me parece absoluta y completamente irreal. Es un tema que se ve con muchísima más frecuencia. Y qué mejor manera que 2 personas que en el faculty de Endolat han discutido, han educado, nos han enseñado sobre este tema en particular. Y a mí me encantaría disecar un poco este tema, porque finalmente estos temas que son un poco tabúes es una estupidez. Que sean tabúes, porque no debería por qué existir un tabú respecto a un tema tan humano, tan normal como lo es es decir, la higiene sexual, la capacidad de... ¿Qué mejor manera de entrar en un tema en cuanto a que hacemos al cojoso? No quiero entender por qué incómodo. Bueno, a ver, ahorita nos adentramos. Nosotros decidimos que te iba a ser incómodo. Anyways, Bueno, ¿cuál ha sido? Hablemos un poco del... Porque, a ver, cuando yo estudié cirugía vascular, ni siquiera había un capítulo de esto, Yo me hice cirujano vascular, luego estuve en Alemania, luego hice todo. Nunca escuché de esto, Yo escuché de esto cuando empecé a escuchar y les hablaba antes de que grabamos. Y Carlo Vallejo hizo una presentación hace como 8 años sobre
el síndrome de congestión pélvica, y en ese momento Carlos había hablado de cientos de pacientes que habían tratado, y para mí eso fue como un aha moment, un wow, no puede ser que haya tanta esta patología y yo me siento total y completamente ignorante. Hábleme un poco de lo que fue la experiencia de ustedes en este tema, y ustedes son un poco más jóvenes que nosotros, pero ¿crecieron ustedes dentro de la terapia vascular identificando este tema como un tema necesario, como un tema real, como una necesidad de identificar, de tratar, de que existía un diagnóstico claro, un path para el tratamiento? Hablemos un poco de eso, Esme. Te doy la palabra primero a vos para que me contes un poco de cuál ha sido tu experiencia. Bueno, en realidad, recuerda, bueno, obviamente no saben, pero yo me fui desde el 2012, 2013, estamos hablando ya hace más de 10 años, y tuve la oportunidad de estar en un centro con el doctor Leal Monedero y el doctor Subicoa, que han sido de los pioneros en este tipo de patología, y me permitió entonces traerlo a mi país, empezar un trabajo que ha sido bastante arduo para poder hablar con los ginecólogos, que ellos mismos reconozcan el problema, que antes no lo reconocían como tal. Y realmente ahora, 2023, yo tengo una casuística de más de 300 pacientes a las cuales le he hecho embolización pélvica, y pues realmente a la mayoría uno sí les ayuda con el procedimiento, ¿verdad? Mare, ¿tú? Sí, pues también, bueno, yo sé que históricamente, por así decirlo, el doctor Leal Monedero tiene pues la escuela como de esto, y a raíz de ahí ha hecho muchas escuelas a nivel de Latinoamérica, en Argentina. Inclusive Colombia. Y creo que pues realmente sí se puede considerar pues como uno de los parámetros de este tipo de problemas. Yo quizás me metí más a esto cuando empezamos a hacer más tratamiento de obstrucciones crónicas de la vena ilíaca, y pues las varices pélvicas que había como consecuencia, y el tratamiento de estas, y fue a raíz de ahí que empecé como a tomarle más importancia. Y realmente no es algo que pues ni vimos en la residencia, ni tampoco en mi formación posterior, ni nada endovascular, o sea, realmente ni se mencionaba. Y creo que eso es lo importante de esto, porque las pacientes se afectan mucho en su calidad de vida, y es algo con lo que aprenden a vivir y lo toman, como decíamos antes, su cruz, ¿no? Porque creen que es parte de, pues a lo mejor parte del sexo, parte de la vida marital, parte de su estado femenino, o no sé, su entrada, no necesariamente a la menopausia, o sea, sino simplemente como parte de ser mujer, y no necesariamente. Entonces, cuando uno las trata, se nota la diferencia en su calidad de vida. Pensemos que muchas veces, pues, en el periodo menstrual tienen más sintomatología, entonces recurre a esto mes con mes, y es algo con lo que aprenden a vivir. Igual que Miguel, yo también mi experiencia es solamente anecdótica, o sea, realmente no hay nada que yo pueda plantear. Y desde que tanto tú, Esme y Vanessa, me platicaron lo que estaban haciendo, uno trata de hacer un poco el esfuerzo de crear la comunicación con los ginecólogos. Sin embargo, vivimos unas barreras culturales profundas en nuestra Latinoamérica en el término de la confianza, ¿no? Por ejemplo, yo estaba ahorita analizando, yo creo que del 100% de mujeres que vienen a verme, entre el 20 y el 30% van acompañadas de su esposo. Y eso ya hay un sesgo importante en el tema de cómo es la comunicación entre el paciente y tú. Entonces, mi pregunta es esto. ¿Ustedes creen posible que y hablando de diferentes sistemas de salud con el que viven, porque o sea, en Costa Rica es un sistema de salud muy diferente a México, pero ¿creen ustedes que esto es un tema prevalentemente para tratarse por la cirujana vascular o la radióloga intervencionista femenina, hablo del sexo como terapeuta, o que sí hay una cabida en nuestra Latinoamérica para que el masculino tenga una participación real en casuística? Entonces hablabas de Carlos, ¿no? Pero bueno, también el sistema de salud colombiano es algo diferente al que pertenecemos. ¿Cuál es tu opinión, Vanessa? Voy a empezar por ti porque tú vives en el contexto que yo viví de este tema en relación a, ¿es algo que realmente el cirujano o el intervencionista masculino lo va a ver solamente como anecdótico o como participativo con una intervencionista femenina para poder estar ahí? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué mensaje le dejas al hombre en ese tema? Bueno, yo pienso que le dejaría ser empático, porque realmente
O sea, es pensar que es un problema para esa mujer y pensar que tiene sintomatología y pues que en general para su relación de pareja pues puede ser algo conflictivo, ¿no? Pero también no creo que sea solamente algo como para la especialista mujer, porque es como los ginecólogos. Entonces, ¿por qué están tratando mujeres, no? Deberían ser todos mujeres. Entonces, creo que más bien esa parte sí es eso y empezar a preguntarse si hay algo más. O sea, si ya se descartó un problema pélvico venoso, ¿no? Entre los síndromes de dolor pélvico crónico. Yo pienso que es más empático, me encantó. O sea, es un tema de empatía, es cierto. O sea, como dices tú, si vemos las casuísticas de atención de ginecólogos hombres, ginecólogos mujeres, pues seguramente está muy equilibrado y no veo que haya mucha diferencia entre una paciente y ver un hombre o una mujer como médico. Me encantó el tema de empatía. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, hay urólogos hombres, hay urologas mujeres. A mí me parece que eso no tiene nada que ver con el tema. Creo que puede existir un asunto de comodidad para ciertos pacientes, muy personal, de decidir discutir eso con ciertos... Pero a mí me parece que esos temas de género son casi como paseo. O sea, ¿ya qué importa? O sea, no es eso, el tema no tiene nada que ver, porque a la misma vez, recordemos que la insuficiencia gonadal existe en los hombres también, ¿no? Y son problemas de fertilidad severos que hacen que hombres que tengan, ¿cómo es que se llama la patología varicoceles? Pueden tener problemas de reproducción. Pero eso es lo interesante. Hay 10 veces más consultas por varicocele en Estados Unidos que por insuficiencia gonadal femenina. O sea, es ok para el hombre ir a la consulta y que lo vean y que identifiquen y tienen un varicocele y le vamos a hacer un procedimiento mínimamente invasivo, pero no es ok para la mujer. Incluso en la cobertura, ¿no? A nivel de salud, pues ¿sí? No lo autorizan, pues en la mujer, ¿no? Y está... Un varicocele necesitas un ultrasonido y te aceptan el intervencionismo. Si decís una mujer tiene dolor crónico o decís que tiene, por ejemplo, dispareunia, o sea, ¿cómo vas a probar objetivamente la dispareunia más que el paciente te diga, doctor, yo tengo dolor, a mí me duele muchísimo, yo termino con muchísimo dolor al final de las relaciones? Pero usted tiene un hijo, sí, pero eso no ha cambiado. De hecho, tal vez potencialmente peor. Y para nosotros Blue Cross Blue Shields absolutamente no creen el procedimiento. O sea, creen que es fake news. O sea, no hay... Entonces dicen, es que no hay 1A. No hay categóricamente no podemos... ¿Y para qué le vamos a pagar? Es una locura. Pero ese es el detalle. El problema es que tenemos un problema de raíz en la patología. El problema es que los ginecólogos lo ven como algo normal. Es normal que la mujer tenga dolor después de tener relaciones. O sea, durante muchísimos años atrás se ha visto como algo normal. Si usted le pregunta a la mayor parte de mujeres mayores, ellas dicen, eso es algo normal. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto si no tenemos una terminología adecuada? Hasta hace, ¿cuántos años? 2021, que sacó el grupo de Meissner una clasificación en la cual realmente, Mark. Saca una clasificación en la cual realmente creo que es el inicio de algo serio para poder hacer estudios con una terminología igual. ¿Y cuál es? No es un examen, pero en términos generales, como cuáles son los elementos de la clasificación, porque no la conozco. Ok, viene clasificado en síntomas. Okay. Y de hecho muy interesante porque dividen los síntomas no solamente por el tipo de síntoma, sino por la localización en que estos síntomas se puedan encontrar. Muy interesante. También vienen las varices en otro cuadrito, por decirlo así, también localizado en las varices dependiendo de dónde éstas se encuentren, porque no es lo mismo encontrar solamente varices a nivel pélvico como varices pélvicas y extrapélvicas. O sea, más arriba. Hemorroides o vulva o etcétera. Piernas, ¿verdad? Okay. Donde viene el reflujo de las varices a nivel del útero hacia las piernas. Y luego viene todo otro apartado que me parece súper bien que lo hayan metido, en el cual viene la parte de patofisiología. Entonces, si fue por obstrucción, si fue simplemente por insuficiencia, ¿verdad? O si o sea, por reflujo. Y la etiología. Entonces, si fue congénita o si fue adquirida. Entonces,
digamos que ahí nos abre un mundo para poder hacer estudios con un mismo lenguaje que tal vez empiece a darle seriedad. ¿Por qué? Porque por eso es que los seguros no están aceptándolo, porque hasta ahora tenemos un lenguaje común, ¿verdad? Y es una patología no aceptada. O sea, ¿es aceptable pensar que esto es como un CEAP, Vanessa? ¿Es el inicio del CEAP para la insuficiencia gonadal? Sí, de hecho es el equivalente para valorar como cuál es la etiología y el tratamiento que se dirija pues principalmente a la etiología y pues a las secuelas a nivel venoso. Y es interesante, ha habido otras clasificaciones, por ejemplo los argentinos manejan una también, pero no se le ha dado la difusión que tiene esta. Yo pienso que el impacto de esta a nivel de que pues empieza a voltear a ver más la patología es muy bueno, porque pues yo pienso que a raíz de esto pues empezar a ver guías de manejo y estudios quizás más grandes que formalicen un poco la intervención. Y eso a lo mejor a nivel de diferentes especialidades puede dar más soporte a que pues tengamos más derivación de pacientes de los ginecólogos o así buscando como causas de dolor pélvico que a lo mejor no han encontrado, ¿no? Y en la información al paciente, ¿no? Porque yo creo que es un tema importante que mencionabas, Esme, que parece que tener dolor después del coito es como que si fuera lo normal y para muchas población es normal, para muchas mujeres es normal. Sin embargo, el poder comunicar al paciente directamente, sin un intermediario de referencia, de que explicarles, no es normal lo que te está pasando en ti. Busca ayuda, no es normal que tengas este tipo de dolor, no es normal estas varices después de tu parto, ¿sí? Entonces, esas estrategias. Mi pregunta vaya, ¿hay algún sistema de salud o alguna hospital, grupo médico, organización que se está planteando? Porque vemos que ante la ausencia de la acción de las directrices de salud, ya sean institucionales, públicas o privadas, se organiza la población para crear sus propias asociaciones civiles y buscar una respuesta en base a sus ausencias que no encuentra dentro de las gamas tradicionales del conocimiento. ¿Hay algo que se esté haciendo ahí? ¿Sería bueno hacerlo? No creo que exista como tal una asociación como enfermedad de eso. Bueno, pero sí está, digamos, Mark, esta gente, en realidad se llama Sociedad Internacional Americana Venosa y Linfática, el trabajo de desórdenes de pelvic disorder. Entonces ellos sí están empezando a generar, o sea, mucho mayor estudio, muchas mayores cosas que yo creo que dentro de unos cuantos años espero tener algo diferente. En Argentina sí hay, bueno, a nivel Latinoamérica sí existe el grupo de estudio de venoso pélvico o algo así. Y lo con el doctor Oscar Gural y también es Leal Monedero. O sea, sí hay participación, pero no hay la difusión que se requiere aún pues para esto. Yo podría hacer una propuesta al grupo Endolad, porque siempre nos enfocamos en la difusión del conocimiento entre médicos y enfermeros o paramédicos, pero del grupo finalmente dentro del grupo de salud. Porque no empezamos tal vez pensando que quizás una de las primeras campañas al público en general sea la información de un evento como estos que nadie está tocando, nadie lo está pelando, ¿sí? Y decir en unos bonitos videos, en unos bonitos reels, en una bonita información, explicar que esto no es normal. Es lo que yo iba a comentar, que es interesante que en esta época de la información digital, probablemente la campaña que más tracción y que sería más eficiente sería un grupo de pacientes organizadas en Facebook, literalmente, que hable de, por ejemplo, es decir, mujeres latinoamericanas con patología pélvica en Facebook, un grupo abierto. Y que en ese grupo nosotros pudiésemos poner una cantidad de información en el formato de Reels, porque está muy claro que el ser humano tiene un nivel de atención muy corto para la parte digital. Entonces, en 30 segundos, ¿qué quiere decir varices pélvicas? ¿Qué quiere decir dolor pélvico? ¿Qué cosas pueden hacer? ¿A dónde pueden acudir? Porque ahí es el detalle, es que puedes concientizar a una población, pero luego ¿dónde los mandás? Porque es que existen, te lo digo, existen personas que creen que esto es mentira.
No, de Yo hecho, tengo un ginecólogo que me llamó esencialmente me dijo, ¿qué es esta locura que le estás ofreciendo a mi paciente? Tenía una pena gonadal como de casi 15 milímetros con unas varizotas que era obvio que iba a estar mejor. Y el tipo estaba pero enojado de que tan siquiera yo estaba involucrado, que cuál era el sentido, que no entendía lo que estaba tratando de hacer. es que el detalle, imagínate si los mismos ginecólogos, y estoy hablando de ginecólogos hombres porque no sé, pero en Costa Rica ginecólogos son más que ginecólogas. Creo que en el mundo. Bueno, digamos que en el mundo. No tengo ciencia cierta, pero digamos que sí. Entonces, ¿cómo un ginecólogo, si no reconoce esta patología, cómo la paciente va a aceptar que tiene una patología? ¿Verdad? Entonces empecemos por ahí, es que la raíz está mal. O sea, si el ginecólogo no considera que las varices pélvicas son una enfermedad, la paciente no va a decir, sí, esto es algo anormal. Yo creo que el ginecólogo, o sea, ginecólogo o ginecóloga, ahí es donde está el detalle. Porque nadie va con dolor pélvico con el cirujano vascular. Es menos. Vas con dolor pélvico, vas al cirujano vascular cuando tienes una varice. O cuando alguien con una gangrena te manda, y ni siquiera con gangrena, pero es la tristeza de la especialidad. Pero el cirujano ginecólogo, ginecobstetra, tiene un rol significativo en esto. Y algunos no lo aceptan. Es muy interesante, pero yo creo que una cosa súper funcional que a nosotros nos serviría muchísimo es convencerlos a ellos, para empezar, de que este es un problema real y que nos pueden mandar el paciente. Sí. Porque Vanessa me dijo, hasta he tratado a las esposas de ginecólogos que se sintieron mejor y aún así no me mandan pacientes. Y será una cosa monetaria. Es decir, ¿será que como el ginecólogo no trata eso? Es que, ¿cuál es la otra opción? Yo creo que ignorancia. Sí, porque digo, los quiero pensar que son ignorantes antes de que sean unos sucios. Porque si no es la endometriosis, ¿no? Porque esa es la laparoscopía diagnóstica, y terminan locas. Perdón, es que terminan locas porque nadie les cree. No, en serio. Claro. Honestamente, cuando a mí me llega una de estas pacientes, aquí yo voy, perdón por ser hijo de puta, pero cuando a mí me llega yo nada más digo, ya voy preparado de que va a ser una persona medio cray. ¿Por qué? Porque tiene 20 años de estar lidiando con el sistema de salud y nadie le da pelota con algo real. Con algo real. Tengo una paciente de 75 años. 75 años tiene de vivir con esto. Tiene dispareunia, mis respetos. Sí, cabrón. O molestia, o solo el hecho La tiene, me lo dijo. Me lo dijo así, literalmente, 75 años, y me lo dijo, pero igual, es decir, el dolor pélvico, la congestión, tiene bloating, le da dolor abdominal. Que esa es otra parte, porque a veces se dice que esto solo es para pacientes en edad fértil. Claro que hay más síntomas con la estimulación hormonal, pero también hay pacientes mayores que también tienen síntomas. Entonces no debemos excluirlas, pues también sí. Hay que hablemos de síntomas un poco, y a mí me gustaría... Quiero hablar de síntomas y quiero hablar de diagnóstico. Me encantaría hablar de diagnóstico también, porque yo creo que el tema de ultrasonido no es tan fácil. No cualquiera te hace un diagnóstico ultrasonográfico de esto. ¿Cuáles serían, Vanessa, los síntomas con los que te abordan a ti? Entiendo que hay un gran porcentaje de referencia, sí, pero vaya, ¿cuál es el síntoma primordial, o dinos en orden de frecuencia, con los que llega contigo un paciente con alta sospecha de este tipo de problema? De hecho, casi no hay referencias, ni siquiera como de compañeros vasculares. Más bien son hallazgos como en la consulta. Y las pacientes vienen por varices. O sea, esa es su molestia, pues. Entonces empiezan pues varices en las piernas y de repente pues uno empieza a revisarlas y empieza a ver que son atípicas, suben, ¿no? Vienen como de más arriba, glúteo, cara interna del muslo. Entonces empieza uno a preguntar, no, obviamente no todas las multíparas lo tienen, pero esto ya empieza a que uno empiece a ahondar un poquito más. Y tuvo varices en el embarazo y tiene síntomas después de tener relaciones y empieza como a investigar. Algunas veces hay una barrera, no, ninguna molestia, no. Bueno,
ok, ¿no? Ya no vamos más para allá porque en teoría, pues esa es la indicación de tratamiento. Pero algunas sí se abren y empiezan a hablar de, sí, pues tengo muchas molestias, estoy así desde hace varios años, etcétera, ¿no? Y entonces, pues empezamos el protocolo de diagnóstico para empezar después el tratamiento. Pero es interesante el papel del esposo aquí, porque es cierto que a veces van con él a consulta y pues a veces no se van a abrir directamente con esto, ¿no? Pero el esposo, por ejemplo, tengo una paciente que pues le ofrecí el tratamiento, ella iba sola inicialmente, bueno, vamos a hacer esto, y el esposo estaba muy preocupado por la posibilidad de que pudieran tener pues relaciones después, cómo iba a modificar eso su vida sexual. Y bueno, ya le expliqué, no, al contrario, pues Va a mejorar. va a mejorar. Claro. Y de ahí en adelante todo fue adelante. Así ya está, ¿no? Él no le va a doler la cabeza. Eso es importante, pero ¿cómo llegamos a ese punto, no? Uno, que la paciente se abra al grado de decir, pues hay un problema, y tampoco es algo por lo que va a decir, tenemos que ir al sexólogo, porque, pues no. Entonces, ¿cómo capta a esos pacientes y cómo tiene como esa aceptación del marido? ¿Qué tan importante el sexólogo? Es una entidad reconocida. Mucha gente va al sexólogo en América Latina. Es el problema. Creo que a nivel cultural no hay tanta apertura. Pues no. Creo que no. Yo a ver, en Costa Rica hay ¿Existen sexólogos? No joda. Sí, hay. Uno, nada más. De que yo conozca uno. Bueno, no el suyo. O sea, en general. En la radio. O sea, ahí aprendo cosillas, pero no. Pero solo uno. No, y el tabú sí es muy grande. Entonces... Pero ¿saben qué es increíble? Que el tabú creo que es peor en Estados Unidos. El tabú... ¿Pero por qué lo dices? A ver. Bueno, creo porque el paciente latinoamericano que a mí me toca tratar en Estados Unidos es probablemente el paciente latinoamericano que ha emigrado por circunstancias sociales que probablemente te ponen en un subgrupo de una educación marginal. Y creo que ese grupo todavía tiene aún más problemas de venir, ¿no? O sea, yo creo que es muy diferente que... Pero estás hablando en Estados Unidos, pero de una población hispanoamericana. Correcto, Okay. correcto. Te estoy diciendo que, es decir, es muy diferente que una ingeniera de Costa Rica que trabaja para una compañía transnacional esté lidiando con un problema pélvico y que tal vez no esté contenta con las soluciones que su ginecólogo le ha dado y que ha hecho la investigación en Google y que se da cuenta que de repente hay otras cosas que hay que buscar, a una familia que ha emigrado a cortar zacate en la yarda en Estados Unidos, en donde su acceso a la salud es limitado, su acceso a la información es limitado, su acceso a la calidad de medicina es limitado. Creo que hay un tema ahí social limitante súper significativo. Y me da muchísima lástima, ¿no? Porque no tiene por qué ser así. Pero también las multíparas suelen ser el sector de la población que muchas veces tiene menos educación y menos acceso como a la economía. Total. Y son las que más lo necesitan, quizás. Correcto. Entonces vamos ahora a diagnóstico. Ya te llega tu paciente que bien dices que fue más por un hallazgo, porque estás viendo varices atípicas y profundizan en relación a esto. Y a la vez, O el ginecólogo sí. cuando ya es alta sospecha. alta sospecha. ¿A dónde la mandamos? ¿Y con quién? ¿Y por qué con él? O ella. Ok, entonces yo la capté, ¿verdad? Es así. Sí, o sea, tenés una paciente que tiene un dolor pélvico, claro, que tiene... Clínica sospechosa. Correcto. Porque entendamos que la clínica del dolor pélvico es una clínica complicada, con pacientes difíciles, en los cuales los síntomas se pueden parecer a muchas otras cosas, lo cual lo complica más. Entonces, realmente lo que decíamos, yo primero mando un ultrasonido para poder hacer un approach diagnóstico. Pero ese ultrasonido usted lo envía, Ese usted lo hace. Ese ultrasonido, ese es un detalle. Yo lo mando generalmente a donde un radiólogo, el cual es el único que me hace esos pacientes, porque es el único que ha aprendido a verlas, a estudiarlas, que ha leído, que se ha informado, que le ha interesado
Entonces es el que me ayuda a ver estas pacientes, porque es muy probable que algún otro radiólogo ni siquiera lo anote dentro del reporte Pero que tiene varios. a ver, para ser claros, el ultrasonido no tiene que ser transvaginal. El ultrasonido se hace idealmente para alcanzar una mayor especificidad. Hay que hacerlo transvaginal y abdominal y transabdominal. O sea, las dos. Las dos. La técnica es combinada. La técnica es combinada. ¿Es eso lo que vos considerás tal vez una limitación a tu espectro de diagnóstico? Porque, a ver, los cirujanos vasculares estamos entrenados en ultrasonido. Lo que sí yo creo que nosotros no hacemos con comodidad es hacer un ultrasonido intravaginal. Exacto. Pero ¿es eso? ¿Crees que es una limitante de por qué tenés que mandarlo a un radiólogo? ¿Por qué no lo puedes hacer vos? Sí es. Bueno, vamos a ver. Sí es una limitante, porque sí, yo no me siento como haciendo, no tenemos, digamos, en la oficina las patas para hacer el ultrasonido transvaginal, por ejemplo, los aparatos tampoco. Pero lo otro también es que, bueno, en mi país yo me siento un poco como marginada, tal vez, porque el asunto es que solo lo veo yo. A mí no me gusta tener la responsabilidad completamente sola sin apoyo de otra Juez y parte. ser juez, parte, tratamiento, evaluación y además hacer los estudios prospectivos, retrospectivos, o sea, es un poco too much y pierde la validez, me parece a mí. Entonces, para mí, el hecho de tener un radiólogo de confianza que me pueda apoyar en mi parte diagnóstica clínica, me gusta. Y segundo, tenemos luego angiotac o MRI. MRI en Costa Rica es sumamente difícil hacer un MRI, es casi imposible. Puedo hacer un angiotac, pero volvemos a lo mismo, hacer un angiotac bien hecho, en contraste, en venosa, es casi imposible. Entonces ya tenés otra limitante que te va a limitar no solo a hacer un diagnóstico adecuado, sino también a hacer estudios que sean válidos para poder demostrarle a una población que es una enfermedad válida, ¿verdad? Entonces sí tenemos muchas limitantes y siento que ha sido muy difícil el crecimiento y la aceptación por esto mismo. ¿Cómo fue esa comunicación con el radiólogo? O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Tú le enviaste a los pacientes, él ya estaba entrenado o él fue que tenía esa ganas de investigar sobre el tema? Digamos, él personalmente, él es de las personas que les gusta estudiar. Yo le mando una paciente, si él no está seguro, él estudia, él ve a ver cómo lo hace, etcétera. Y entonces logramos tener una relación bastante cercana y aprendió a verme bien estos pacientes y ya llevamos muchos años trabajando juntos, entonces pues sí, ya más fácil, digamos, por decirlo así. Vanessa, en tu caso... Quiero preguntar, a mí me gustaría saber cómo lo haces tú, si lo haces tú o no, porque te soy sincero, y saben ustedes que Jill Somerset es como la jefa de ultrasonido o de diagnóstico no invasivo. Jill no cree que hace falta la intravaginal y Jill nos hace todos los estudios pélvicos para tanto May-Thurner, Nutcracker. Ella los aglomera en un solo estudio pélvico abdominal en donde es May-Thurner, Nutcracker y pelvic congestion o gonadal insufficiency en uno, y tiene que ver con tilting. O sea, si usan la combinación de la mesa que cambia de posición, pero no hacen ningún estudio intravaginal. Okay. Pero, ¿cuál es su experiencia y cómo estás haciendo el diagnóstico en tu caso? Bueno, también para complementar eso, Nikos Lavropoulos también cree que el estudio pues con ser transabdominal es suficiente. Yo pienso que sí debe tener mucha experiencia el radiólogo y creo que de todas maneras la transvaginal complementa. Pero si hay pacientes, por ejemplo, núbiles, que a veces mandamos a hacer el estudio, pues transvaginal no. Entonces es como para descartar un proceso compresivo, que entonces tiene como más sentido también que sea un transabdominal. Pero, por ejemplo, nosotros, muy similar a ustedes, los radiólogos usualmente les pide uno un ultrasonido pélvico transvaginal, incluso ponemos impresión diagnóstica, síndrome
insuficiencia venosa pélvica, etcétera, y nos reportan los ovarios, el útero, o sea, todo, pues nada. ¿Te lo mandas al ginecólogo? No, o sea, radiólogos en la ciudad, hay uno que también pues trabaja muy bien, también de identificar y así. Sí, absoluta. Y ellos, él hace pues muy buenos estudios usualmente también para descartar síndromes compresivos. Normalmente revisa desde la salida de la aurícula derecha, o sea, hasta abajo. Entonces, normalmente los radiólogos de la ingle hacia abajo, es sueco, ¿no? Pues para eso realmente no necesitamos un radiólogo. Pero el radiólogo sí también tiene mucha, pues se pone a leer, lee la patología, etcétera, y está muy, muy bien informado y hace muy buenos estudios. Entonces sí es de confianza para mandarle. Incluso similar en los estudios de imagen, en casos en los que he tenido como que realmente ver pacientes con nutcracker o así, hablo con él para que esté presente en los estudios. Él no está en un centro de imagen, pero le hablo con él para que esté presente en los estudios de una angioresonancia o así que quisiera yo ver, y le explico exactamente qué quiero, y él va y está, y son estudios de muy buena calidad, pero tiene que estar él, porque si no, ni esos ni las angiotaxias. Nosotros hacemos el estudio no invasivo y la mayoría de las veces envío un angiotac en fase venosa y ahí veo. Pero si hay compresión, sobre todo, ¿no? Temas extrínsecos o sea, no es, vas a ver el detalle. Es un nutcracker que está, o sea, es el nutcracker el elemento funcional que luego está derivando de esta manera, o es una derivación sin un nutcracker, o es Macer, o sea, es que hay muchas combinaciones. Nosotros a todo el mundo le hacemos un angiotac en fase venosa, y el estudio no invasivo nuestro también. El problema con eso en nuestro medio es que pues uno pide y sale como una tomografía simple, porque toman la fase contrastada cuando, o sea, no. Igual ya uno aprende a ver esos angiotacs, ¿verdad? Yo ya me la juego angiotacs en arterial y busco la vena y le mido el diámetro, más o menos ya uno se le empieza a jugar, porque sí es muy difícil. Pero sí logras, vos tenés la clínica, tenés una sospecha con ultrasonido, tenés una sospecha con TAC, y es una paciente que si le vamos a hacer un procedimiento ya un poquito más invasivo, como la fluorografía, vamos a hacer un diagnóstico adecuado y pues probable que sea exitoso el tratamiento. Entonces entendemos una patología que desde el origen de que el paciente no lo ve como algo negativo o no lo ve como algo que tenga que atenderse, que el médico que más tiene presencia con el paciente, que es el ginecólogo, no lo ve como algo positivo o no lo ve como una enfermedad grave, para luego llegar con el que hace la intervención y no tener las herramientas de acceso a un diagnóstico preciso, creo que tenemos un problema. Ya, vayamos de trabajar y nos vamos ya. Se acabó. ¿Ya? No, pero lo cual me hace pensar, nosotros hemos hecho un esfuerzo significativo por hacer workshops, hemos traído allí, le hemos hecho workshops de aceleración pedal, etcétera, etcétera, porque en América Latina yo creo que está el hecho de que el cirujano tiene el ultrasonido, que el cirujano hace sus ultrasonidos, de que por ahí viene un radiólogo, puede integrarse, pero creo que sería muy interesante que nosotros hiciéramos un esfuerzo como grupo de reconocimiento y difusión, punto, como simplemente grupos de apoyo. 2, identificación con la nomenclatura apropiada, ya que hay por lo menos algún grado de estándar. Y 3, un workshop en donde hiciéramos cómo identificar, porque si vos me das a mí un ultrasonido y me decís, revisar si este paciente tiene insuficiencia gonadal, yo tengo la menor idea de qué hacer. Es que no sé ni dónde poner el ultrasonido. Pero yo sé que sí, por ejemplo, nosotros nos jalamos a la Tech de Meissner en el endolat de venas. ¿Te acuerdas que hicimos un endolat de venas en Houston muy bonito? Hubo un workshop solo de insuficiencia gonadal. Y esto muy bonito. Y hay que aprenderlo. Y es por eso que estamos aquí, porque ya salió ahora el próximo año lo que vamos a hacer, así como hicimos el PAD el año pasado, estamos haciendo la transición este año, pues el próximo año podemos ahondar en este tema desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Listo. Bueno, chicos, vamos cerrando. Son las 5 p.m. acá en México. Eso quiere decir que es hora de tacos y más vino. Le quiero agradecer a la doctora Esme Vargas y a la doctora Vanessa Rubio por participar, por sentarse a conversar con nosotros, a tomarse una copita de vino. Y de nuevo a vos, Toño, por ayudar aquí a mantener el IFA Flow andante.
Y bueno, seguimos en contacto, muchísimos problemas, mucho por hacer, mucho por trabajar, pero bueno, se inicia hablando. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias por gracias. Bye bye. Two vascular surgeons walk into a barn, come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast.